es mala. Entonces los caminos del Señor son buenos. Por esto dice que los proverbios son para, tú ves, dice, para entender sabiduría. Tú ves sabiduría y doctrina. Es muy importante en la vida de cada hijo de Dios y de sobre todo de cada ser conocer, hermanos, lo que hay arriba y lo que hay abajo. Cuando entramos en el libro de Juan, capítulo 20, Juan, capítulo 20, también al final del capítulo, tú puedes verlo ahí, Juan, capítulo 20, el 30, dice, y el 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Y para que cuando creáis tengáis vida en su nombre. ¿Qué vida entonces? Porque uno puede decir, pero yo estoy viviendo. Entonces, ¿de qué vida se trata? Tú ves, muchos toman la iglesia como una peña o como un lugar para ir a divertirse, o como en estos de tal hora a tal hora no tengo nada en mi calendario, así que yo me acercaré y ocuparé este vacío con la iglesia. La iglesia no es una peña. ¿Cómo se dice? Peña, sí. Peña, sí, yo he dicho. No es una peña, ¿sí? Vale. No es tampoco un lugar para ir a pasarlo bien. La iglesia no es. Nos han dado una idea de iglesia donde está una persona vestida con corbata, trajes y con sillas, donde por ahí también hay un grupito que cantan, y hay algunos hermanos que levantan la mano, y este hombre de traje viene y da un sermón, después se va a su casa. Esa es la idea que muchos se han hecho de iglesia. Por eso no respetan la iglesia. Iglesia no es un lugar donde tú vas, tú miras a una persona que está vestida de traje, que se llama pastor, él habla 2 palabras, tú dices amén, y después tú vas a tu vida. Eso no es. La iglesia no es este lugar. Y se han dado todos los tipos, hermanos, de cosas acerca de pensamientos, de propias ideas acerca de la iglesia, donde pecadores, hermanos, van y hacen proyecto de pecar dentro de este lugar santo. La iglesia no es esto. Hermanos, yo no soy hijo de pastor, ni hijo de pastora. Yo no soy hermano de pastor o primo de pastor, para que a través de ellos yo he podido venir al evangelio. Porque muchas personas han conocido a la iglesia porque o en su familia había cristiano, o como mis hijos Enoch y Ruth, así, David, ellos por tener un papá pastor ya han ido metiéndose en este traje de pastor, que un día también son pastor. A mí mi padre era musulmán, mi padre, su profeta era Mahoma, mi padre no era nada cristiano. Yo he nacido en un ámbito musulmán.
no tengo nada que ver con el cristianismo, mi familia. Y mi familia eran animistas, significa que adoraban a sus fetiches, o algunos eran musulmanes. Eso era mi familia. No es que, por eso te estoy explicando bien, para que tú no pienses que eso puede ser que en su familia sea su primo o su padre, todo eso. Es ahora que mis hermanas, yo, hemos conocido al Señor aquí en Europa. Voy para 51 años. Yo he conocido al Señor hace 20 años, aquí en Málaga. Llevo aquí 21, 22 años, aquí. Entonces, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Por eso cada uno tiene que hacerse preguntas. No es una cosa, no es una cultura, no es una tradición. Es una vida, es algo real, que uno descubre y se da cuenta que entonces hay una presencia, hay un ser. Y no es tampoco un Dios de nuestras imaginaciones, que yo me imagino que hay un Dios. No es eso, es que Dios es real. Amén. Que tú creas, que tú no creas, Dios está. Amén. Y un día tú pasarás. Amén. ¿Ves nuestros hijos en esta mañana, lo que ellos han estado haciendo en este lugar? Hermano, es bueno para los padres, es bueno para la iglesia. Nuestros hijos no son cristianos, es verdad y es cierta, pero los estamos dando una educación religiosa. Y a través de esta educación, nuestros hijos sabrán o saben que eso yo no toco. Y eso sí, eso es muy importante. Por eso en esta mañana misma, yo voy a dar una predicación acerca de esto. Tú ves, para también nosotros entender ciertas cosas. Cuando yo me muero, ¿dónde voy? ¿Qué estoy haciendo en esta tierra? ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí viviendo? ¿Y por qué yo quiero marcar mi generación? ¿Por qué necesito dinero? Porque yo creo que yo tengo que tener dinero. ¿Y qué es tener dinero? ¿Qué es tener dinero? ¿Qué es? ¿Y qué es ser rico? Porque hoy nuestra lucha es tener dinero. Pero ¿para qué exactamente? ¿Y a qué fin? Porque yo creo que si yo tengo mi pan, tengo a dónde dormir. Hermanos, teniendo primero a mi Dios, yo soy rico. Pero ¿para qué? Tú sabes, por esto a veces yo hablo y molesta, y lo que digo molesta. ¿Por qué molesta? Porque uno toca la profundidad, hermanos, del mal de este mundo. El mal de este mundo es dinero y sexo. Y eso es lo que ha atrapado muchas personas. Porque asocian dinero a la riqueza. ¿Tú me has entendido? Asocian dinero a la riqueza. ¿Tú me has entendido? Y asocian el sexo al gozo. ¿Tú me has entendido? Piensan que el sexo es gozo. Una relación fuera de matrimonio es una abominación. Pero cuando tú ya lo predicas, muchos no lo entienden. Pero hermanos, yo te pregunto, día y noche hago esta pregunta. ¿Quién cree que Jesús ha muerto en la cruz? Todos lo creen. Hasta el diablo lo cree. No soy yo que lo digo, es que la Biblia lo dice. Biblia dice que los demonios también creen. Y en más de una ocasión, los demonios
llamaron a Jesucristo el Hijo del Altísimo. Ellos confesaron de su boca que Jesús es el Hijo de Dios. Los diablos, los demonios, no los diablos, porque hay un diablo, pero hay muchos demonios. Todo el mundo estamos de acuerdo y caemos en que Jesucristo murió en la cruz. ¿Para qué murió en la cruz? Dice, para salvarte a ti y salvarme a mí. Ahora la pregunta es, ¿por qué una persona va a morir en una cruz si tú piensas, hermano, que es fácil entrar donde tú crees que es fácil entrar? Porque para entrar en el paraíso es tan difícil que Dios mismo ha tenido que hacerse hombre para venir a morir, para que nosotros tengamos acceso, hermanos, a este lugar donde Él dice que tenemos que llegar. Hermanos, si era tan fácil llegar, ¿cómo iba a costar la vida del Señor? Hermanos, yo he visto personas que estaban muriendo haciendo algo. Eso era para ganar famas. ¿Sí? Deportistas. Es que no muere por ti. Es que muere por lo que le gusta. Que es la moto, Fórmula 1. ¿Tú me has entendido? Y el bombero muere, hermanos, por un sueldo. Porque es funcionario. Pero Jesucristo, ¿quién te ha dicho que uno va a buscar fama en una cruz? ¿Qué fama busca Jesús en una cruz? ¿Para qué? Entonces algo grave está pasando. Si Dios ha tenido que hacerse hombre, morir, para que tú y yo, siguiendo sus pasos, tengamos acceso al lugar de la eternidad, es decir que algo ahí, algo serio ahí, que es difícil. No es una broma. Para hacer una operación de corazón, necesita que otro muera. Para hacer una implantación de corazón a una persona enferma, es que uno tiene que morir ahí para tomar de sus órganos y implantarlo aquí. No es que los médicos se fabrican un corazón. ¿Sí o no? Y tú imagínate que tú llevas el corazón de una persona que ha fallecido y empieza a odiar a su familia. ¿Cómo una persona ahora puede vivir en contra de lo que Dios pide? Si verdaderamente tienes temor de Dios, si verdaderamente tú crees en la eternidad. Porque la gente explica, o muchos, yo no voy a hablar de pastor, pero muchos hablan de Dios de amor. Y hermano, asocian el amor de Dios a sus pecados. Y dicen, no, es que yo puedo pecar, de todas formas, Dios sabe mi situación. ¿Quién te ha dicho esto? O yo puedo vivir así, yo de todas formas, después yo le voy a pedir perdón. Pero ¿quién te ha dicho que se puede pedir perdón así? ¿Eres tú que va a Dios a pedirle perdón directamente? Ninguna de nosotros, nuestra oración sube directamente. Pasa por aquel mismo que por esta tontería nuestra murió. Amén. El mismo que murió y Dios lo resucitó. Es a través de él que pasan tus oraciones para llegar a Dios. Y entonces, si tú te ríes de él, ¿cómo tu oración él lo va a presentar a Dios? Porque el Señor Jesús es el intermediario entre nosotros y Dios. ¿Tú me has entendido o no? Amén. Yo supongo, mamá Maricarmen, es un ejemplo. Por ejemplo,
La única persona a través de la cual uno es un ejemplo, va a llegar a mí, es a través de la mamá María Carmen. ¿Tú me has entendido? La única persona que puede tener acceso a mí. Y tú tienes una emergencia, una situación difícil, que tú sabes que yo la puedo resolver, pero tú estás en conflicto con María Carmen. Ahora tú estás en problema con ella. ¿Cómo va a llegar a mí? Es igual que nosotros, el Señor Jesús y Dios. Es igual. ¿Tú me has entendido hoy? Por esto, muchos se inventan la historia de que Dios es amor. ¿Tú sabes lo que es el amor? ¿Es tú que le has hecho amor? ¿Tú te crees que Dios es amor por tus pecados? El amor es su naturaleza. Es como dice, Tania es humana, es su naturaleza. Dios es amor, porque en Él no hay ninguna tiniebla. Pero Dios no contribuye ni participa en nuestro pecado. Para que uno piense, no, tú sabes que ellos condenan. Yo no condeno a nadie. ¿Quién te ha dicho eso? Es que cuando no quieren cambiar, dicen que el pastor condena. Yo mismo me estoy buscando la cabeza, hermanos. ¿Cómo te voy a condenar aquí? Estoy predicando, estoy enseñando. El pastor te va a condenar si el pastor mismo está luchando para entrar. ¿Cómo yo te voy a condenar? No. Esos son nuestros hechos que nos condenan. Y la conciencia que no te deja no es el pastor. Porque cuando una persona que ha probado, hermanos, el lugar del Señor, está cometiendo el mal, su conciencia le reprende. No es el pastor. Lo que estoy diciendo en esta mañana, ¿cómo tú vas a pensar que estoy hablando contra ti? Estoy enseñando. Amén. Y eso es mi deber, eso es mi labor. Amén. Para que todos aprendamos, hermanos, a vivir en la presencia de Dios. Por eso cuando vuelvo a los niños, digo, tú ves, eso es una maravillosa educación. Y estos niños van a ir creciendo así. Y a los 12, como Ruth África, a los 12, 13 años, todo su ser es Dios. Amén. Y si un día va a hacer otra decisión, eso es su problema, pero los padres la han instruido en los caminos de su Dios. Dios es real. No lo toma, hermanos, como un paseo. Mírame a mí. Es real. Cuando yo hablo de mi testimonio, muchos dicen, ese siempre es. No, yo te lo digo porque es verdad. Amén. Cuando yo te digo que yo conozco más de 120 países, es verdad, más de 340 ciudades que yo he conocido en la vida. No, yo no sé por qué voy a contar lo que no son. Es verdad. Amén. He visto tradición, culturas, he visto ser humano, he visto la mente humana. He viajado, no como inmigrantes. No. Pero es que lo mejor de todo es Jesucristo, es verdad. Amén. Como una persona, hermanos, que ha estudiado, después entró en la marina, y un día lo deja, viene a España, porque yo conocía ya Europa, porque yo había estudiado en Europa. Y después de la marina, no después, yo una mañana, adiós marina, y me quedo aquí, y empiezo a trapichear. Una mañana, un día, cuando en el 2004, así, 2005, 2004, porque yo ya tenía los papeles, pero a casarme con una española, cambió mi tarjeta de residencia,
en nacionalidad. En aquel tiempo era así directamente. Entonces, yo voy con la mamá Mari Carmen a comisaría para ir a poner la orden, la huella, para que me den el pasaporte español. Y al llegar ahí, el policía mira y me dice, ¿qué nos ha dicho? Estás en búsqueda. En la Marina Marfileña te está buscando. Repite. Estás en búsqueda. Te está buscando la Marina Marfileña. Dice, pásate aquí detrás. Yo digo, ¿para qué voy a pasar ahí? Me dice, no, tú tienes que pasar ahí detrás. Nacionalidad ya se ha convertido en calabozo ahora. Digo, no, pero no, es que yo estoy en ese país. Dice, no, pásate. Y yo digo, venga, tú también pasa por mí. Y nos metemos ahí. Y el hombre viene, dice, no, vamos a llamar al oficial porque tiene algo, que la justicia tiene algo contra ti. O yo aquí en este país. Sí. O yo pensaba que era por mi pasado de droga. Y sale el oficial, dice, mira, lee aquí. La marina de tu país te está buscando. Entonces, ¿qué hacemos contigo? ¿Te mandamos ahí en la marina? Digo, pero si yo tengo ya familia aquí. Dice, vale, vamos a ver lo que dice el juez. Y después dice, ve. Ahora mi hijo viene y yo voy también ahí para la nacionalidad de él. 2015 o 2016. Llego ahí otra vez, dice, pasa detrás. Digo, ¿cómo? La marina de tu país te está buscando. Digo, pero esta marina hasta el día de hoy, dile que me deje ya. Yo ya soy pastor. ¿Di qué? Sí. Yo no soy más marinero. Dice que no, pero tiene que ir a firmar con un juez, explicar todo, tal. Y así se me quitó. Por decirte que, hermano, yo he sido un marinero, un oficial pleno de la marina, un joven marinero. Sí. Te voy a contar un hecho de la Biblia. Y lo vamos a activar en nuestra vida. ¿Tú me has entendido? Vale. Para ver lo que es la represión. ¿Quién sabe la represión? Biblia dice en muchos versículos, hijo, ama la reprensión. Y muchas veces también la Biblia nos llama a los padres de reprender. Y a los pastores de reprender. Porque hay algo muy peligroso en no reprender o no aceptar la reprensión. Cuando un hijo de Dios acepta la reprensión, él evita la trampa del diablo. Por esto, tú vas a abrir Primera de Reyes, capítulo 1. Empezamos a leer el versículo 1. Pero escucha bien. Por eso te estoy hablando. Un papá tiene que conocer su papel, porque te llaman padre. ¿Tú me has entendido? Porque hay procreador y hay padres. Hay procreadora y hay madres. Hay personas que no son madres. Es solo que han ido, ya la mujer ya los ha tocado, era fecunda y dio luz. Y dice, eso es mi hijo, eso es mi hija. Pero no son padres ni madres. Vamos a empezar a leer. Primera de Reyes 1:1. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. 2. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag,
sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella allegaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. 5. Entonces Adonías, hijo de Agú, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballos y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, Empieza el 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Dice que era muy guapo. ¿Sí? Sí, sí. 7. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. 8. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, Rei y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Amén. Vamos parte por parte. Amén. Por esto yo te he hablado de la reprensión, de los reproches. 80% de los cristianos odian el reproche y no quieren verlo. Y no quieren ver ni tener contactos de las personas que en muchas ocasiones los reprenden, teniendo autoridad sobre él para hacerlo. Y lo reprochan porque no está haciendo bien. Yo tengo ciertos hijos que no les gustan los reproches. Hijos espirituales, yo me refiero. ¿Veis? Cuando yo hablo de Yera, yo no estoy hablando de cualquier persona. Hermano, estoy hablando de una sierva de Dios. No solo por sus predicaciones, no solo por sus enseñanzas, pero hermanos, por su fidelidad y su obediencia y su sumisión. Delante de ti, ¿cuántas veces yo no he reprendido a esta muchacha? Pero nunca se ha visto en su rostro, hermanos, nervios o oposición hacia mí. Jamás. Y todos o muchos quieren ser como ellos, aparte de lo que le envidian. ¿Cómo tú vas a ser como una persona así si tú mismo no amas los reproches? Y estos reproches y la represión la ha hecho llegar a la estatura que ella es hoy. Porque quieren ser siervos, quieren estar al lado de siervos, pero no saben el precio que hay que pagar. Y hay que saber lo que uno tiene que pasar. Por eso uno no es siervo porque sí. Hermanos, tú puedes tener unción. Tú me has entendido. Pero unción no tiene nada que ver, hermanos, con tu carácter. Una persona tiene que ser moldeado. Yo mismo antes de ayer estaba con mi mujer en la casa de mis padres espirituales y nos ha explicado, nos ha enseñado con Biblia lo que son caminos del Señor, lo que es amor. Hemos tocado el amor profundo. Hermano, cuando este hombre me habla, mi cabeza está así. Hermanos, yo no puedo enseñar a otro si yo mismo no soy lo que digo que tú seas. Eso es hipocresía. Por eso yo a veces hablo a los maestros, porque yo los conozco. Y yo sé aquellos que están y aquellos que no están. Y yo veo también aquellos que están luchando verdaderamente para hacerlo bien.
y otros que están luchando para no hacerlo. ¿Tú ves? Puedes sentarte, hija. Se trata del rey, uno de los reyes más grandes de toda la historia de la tierra. Y se trata de David. David, si tú querías ver el corazón de Dios, tú tienes que conocer la vida de David. Por esto muchos querían comparar David a Jesús, porque Jesús también es el corazón de Dios y David es el corazón de Dios, porque los pensamientos de David son los pensamientos de Dios. David todo lo hace por el Señor. La Biblia dice que un día, porque hay un día de juventud y hay un día de, ¿cómo se dice? Vejeza. Vejez, amén. Y le tocó a él. Pero resulta que cuando David ya era viejo, no llegaba más a calentarse. Su cuerpo no entraba en calor. Hermanos, yo no sé si tú me entiendes. Entonces eso era agonía continua. Una persona que no entra en calor es una agonía seguida, porque significa que todos los días está temblando de frío. ¿Sí? Amén. Está sufriendo. Amén. Hasta se fueron a buscarle una esposa joven, porque eso ya lo sabéis, no hace falta estudiarlo. El cuerpo humano es la mejor estufa que existe en la vida. Si una persona está muriendo de hipotermia y tú te desnudas y lo coges así, vuelve. Entonces fueron a buscar una muchacha joven y lo metieron ahí dentro de David, pero no se calentaba. Era difícil entonces. Es que era un estado complicado. Resulta que David tiene un hijo mayor, porque el mayor mismo había muerto. Entonces este era como el mayor. Y cuando ve ahora su papá que no puede más gobernar, él va en plan vacilón y empieza a llamar a los ancianos de Israel y se proclama rey para avergonzar a su padre. Y la Biblia nos da la razón de por qué este niño ha podido levantarse así, en vez de tener piedad de su padre que está muriéndose. Papá que ha sido un héroe en Israel. Toda la tierra habla de este hombre. Tu papá hoy está acabándose de esta manera, sufriendo, y tú ahora dices que se muera. Va. Y es su trono que te interesa. Y en el capítulo 2, el versículo 17, ahora tú puedes leer. Él entonces dijo: El mismo chico, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. Amén. Ahora, después de que pasó unas cosas, Salomón subió, después volveré. Va ahora hasta pedir que lo dé la mujer de su padre como esposa. Tú sabes, por eso te estoy diciendo en esta mañana, escucha bien, porque el paso de nuestros hijos aquí es muy importante.
No que la Biblia lo deja en nuestra mano para que nosotros veamos el por qué. No, la Biblia no se revela. Porque ahora tu propio hijo te va a tratar como un trapo hasta ver tu desnudez. Hermano, este niño ni consideraba a David. David, que aún muriendo, sus mejores guerreros estaban ahí y nadie se movía. David tenía un profeta. David ha tenido 2 profetas sobre él que lo guiaban. Primero era Samuel y después fue Natán. Eran grandes profetas. Eran profetas maestros porque ellos enseñaban. No solo daban profecías. Y estaban ahí y esperaban como para decir, uy, ¿qué va a pasar? Pero el niño ahora está haciendo fiesta ahí. ¿Tú sabes por qué? En el 6 tú puedes leer. Del capítulo 1 está ahí la revelación. Y su padre Sí. nunca Dice nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Tú ves, la Biblia dice, porque su padre nunca ha dicho a este niño lo que tú haces mal, ni ha permitido que los que lo rodeaban, como Joás, estos generales, educan, hablan a sus hijos. Al final, la suerte que ha tenido David es que por lo menos este niño no era homosexual, sino lo iba a ver con él. Hermanos, David es un gran rey, un verdadero, era un guerrero, pero su debilidad eran sus hijos. Y así los ha ido perdiendo. David, que tú ves, no es, el enemigo nunca ha podido llevarle a la humillación. Nunca. Nunca un adversario ha podido con David. Son sus propios hijos que le han llevado siempre a la vergüenza. Siempre. Hasta Goliat, el hombre más fuerte de la tierra, no ha podido. Saúl, el rey asesino, no ha podido. Pero sus hijos siempre han podido. ¿Por qué? Porque su papá era, mis hijos, nadie habla a sus hijos. Por eso a veces miro a personas como Edwin, como José Luis, y yo doy gracias a Dios que de tal personas están en la iglesia. Yo doy gracias a Dios por tener a José Luis y Edwin, que pueden por lo menos decir a nuestro hijo, esto no, pasa así. Y nuestros hijos hoy entienden de lo que es temor aún mayor. Hermanos, yo he visto mamás que sobre todo, hermanos, sus hijos son como unas perlas en sus manos. Se olvidan que es un regalo que le ha hecho Dios. Es un tiempo de cuidar la cosa de Dios para Dios. Nadie habla sobre sus hijos. Pero al final, el que lo va a pagar no es el pastor. Yo no pago por tus hijos. Eres tú que lo va a pagar. Eres tú que lo va a comer. Yo sé de Natán, hermanos, el día que uno de sus generales, ¿cómo se llama el primer hijo? El que lo traicionó, Adonai, ¿no? Absalón. El día que Absalón, hermano, lo humilló, dolió tanto a su general que él no podía aguantar y lo siguió, lo mató. La manera que David se enfureció, tú no te puedes creer. Y hermanos, ¿cuántas personas aquí? Porque es mi hijo, mi hijo, es que es mi hijo. Este hijo, si tú no lo cuidas,
está cuidando, está fabricando un demonio. Y mañana no lo va a ver con otro lo mata. Pero a ti, lo que te va a hacer. Hermanos, tú ves por naturaleza, cuando hasta un león, por experiencia propia, se encuentra con un ser humano, sale corriendo. Hasta un león. Eso es por naturaleza. Por naturaleza, tu hijo tiene que temerte a ti. Es una unción real. Porque los papás son una autoridad. No hay autoridad sin unción. Porque tu hijo te va a plantear cara. ¿Tú ves? David estaba no solo muriendo de enfermedad, pero estaba también muriendo de vergüenza. Porque escuchaba lo que estaba sucediendo ahí. No hay mayor vergüenza, hermano, en la vida que tu hijo pisotearte. Pero eres tú, es David que ha fabricado esto. Amén. Y a estos hijos que los padres, perdóname la expresión, están mal criando y pueden llegar a nuestra mano, no saben que es una bendición. Dejarle la mano, hermano de la iglesia, para que ya la iglesia directamente le inculque una educación espiritual. Y a ti también, hijo grande, hijo adulto, hijo espiritual como hijo carnal. Si a ti no te reprenden, tú vas a morir como Adonai. ¿Cómo se llama ese chico? Hasta su nombre. Absalón y su hermano también. Porque murió. Cuando tú coges el Proverbio 19, tú lo lees, 18, tú ves una parte muy clara. Proverbio 19, 18. Dice, tú puedes leer. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Repite la parte A. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Hermano, cuando niños está todavía en tu alcance, tu hijo se le puede todavía hablar. No ha descubierto todavía estas cosas del mundo. Hermanos, la Biblia no juría, porque eso no es mi libro. Porque yo voy a escribir libros un día, pero todavía eso no son mis libros. Ese es Dios. Dice, repite, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Cuánto todavía está a tiempo? Donde tú lo puedes enseñar una vara, el hijo se va a hacer así. Ahora no han podido con sus hijos. Ahora vienen a descargar esto sobre el pastor. Pastor, mira a mi hijo. Pastor, ta. Y cuando tú vas a empezar otra vez, se viene y se mete. ¿Tú ves? Yo veo actitudes. Uno piensa que amar a su hijo significa que él haga lo que él quiera. Amar a sus hijos no es hacer lo que él quiera. Amar a su hijo es decirle y mostrarle que él no puede hacer lo que él quiera. Amén. Eso es amar a tu hijo. Yo si un día mis hijos van y empiezan a hacer lo que quieran, hermano, no es porque yo no los he instruido. Ellos saben que los he instruido. Porque tu hijo va a hacer lo que él quiere. Dice que yo le amo. No, tú no eres una persona educada. Entonces no sabes educar. Entonces ven a nosotros que te eduquemos para que eduque a tus hijos. Es que el problema es que a mí yo no quiero ver a mi hijo llorar. ¿Eres tú que le has metido la lágrima aquí dentro? Porque es gratis. Otro dice, no, es que me ha costado tener hijos. Por eso hoy a nadie le habla. Un día él te hablará. Es Dios que nos ha dicho. Pero el bebé
Tú ves un día, y lo vamos a hablar un día aquí. Él quería, ¿cómo se dice? ¿Dónde estaba el libro de la ley? El arca. El arca, ¿no? De la ley. Sí, el arca. Cuando los filisteos habían robado el arca, todo Israel lloraba para recuperarlo. Y David estaba en la cabeza de todos aquellos que querían recuperar el arca. Y un día los filisteos han devuelto el arca. Y David lo quería en su casa. Pero alguien llevaba el arca, estaba bailando y se equivocó. Y el arca iba a caer. Y él se fue a atraparla. Y de repente murió ahí el hombre. Cuando David ha visto esto, dice: no, el arca no va a entrar en mi casa. ¿Tú sabes por qué? Porque dice que mis hijos están ahí. Yo le conozco a mamá aquí que pueden dejar a hijo de otro morir de hambre y dar de comer a sus hijos. Yo conozco a madre aquí, yo te lo digo, yo como pastor. No, por eso yo estoy diciendo el nombre de alguien. No. Cuando hay una cosa, prefieren que sea sus hijos que los hijos de los demás. Porque lo de ella ya ha salido en sus ojos. Los demás no han salido donde hemos salido nosotros. Hasta otra madre piensa que los demás mamás no aman a sus hijos, que es ella que ama. Entonces cuando los demás dicen a sus hijos: siéntate